Eran las primeras horas del día cuando el mundo se detuvo frente a una pantalla. No hubo advertencia. No hubo rueda de prensa. No hubo portavoz oficial. No hubo el despliegue protocolar que normalmente rodea las declaraciones de un jefe de Estado. Solo un mensaje. 4 párrafos publicados en las redes sociales. En el espacio digital que en la última década se ha convertido en el verdadero campo de batalla de la política global. 4 párrafos que en apariencia hablaban de paz, de diálogo y de reconciliación, pero que escondían un subtexto denso, cargado de historia, de estrategia y de una humanidad que rara vez se le había visto a Nicolás Maduro Moros. Y sin embargo, ahí estaban, las palabras, suspendidas en la pantalla como si el tiempo se hubiera detenido. No estemos tristes, nosotros estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente. Deténgase un momento, léalo otra vez. No como si fuera el titular de un periódico, no como si fuera una declaración más dentro del torrente de noticias que cada día inunda los teléfonos inteligentes de millones de personas. Léalo como lo que es. Las palabras de un hombre que durante más de una década ejerció un poder casi absoluto sobre un país de 30 millones de habitantes, palabras que llegaron desde un lugar que ningún corresponsal había visitado, desde un silencio que nadie había esperado que fuera tan elocuente. Un hombre acostumbrado a proyectar poder absoluto no suele pronunciar estas palabras. Un hombre que fue el heredero de una revolución, que manejó los resortes del Estado, que controló los medios de comunicación, el poder judicial, las fuerzas armadas, los cuerpos de seguridad, la economía y hasta el tiempo simbólico de su nación, no suele decir «no estemos tristes». Esa frase no pertenece al vocabulario del poder. Esa frase pertenece al vocabulario de la pérdida. Pero ahí estaba, y el mundo la leyó. Lo que sigue no es solo la lectura de un tuit, no es solo el análisis de un comunicado político. Es un viaje al interior de la mente de un líder que, durante más de una década, construyó su realidad a medida, moldeó la percepción pública a través del control de los medios, la represión de la disidencia y el uso magistral de la narrativa revolucionaria heredada de Hugo Chávez. Es un intento de entender qué ocurre cuando el poder absoluto se encuentra con su límite. Cuando la narrativa de invulnerabilidad se topa con la fragilidad de lo humano. Cuando el guión que alguien escribió para sí mismo durante años de repente ya no funciona y hay que improvisar frente al mundo entero. Porque ese es el verdadero drama de este mensaje, no lo que dice, sino lo que revela sobre quien lo escribió. El mensaje continuaba citando el Evangelio de Lucas. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Hay una larga tradición en la historia política latinoamericana de líderes que recurren a la fe cuando el poder material ya no es suficiente. Desde los caudillos del siglo XIX hasta los populistas del siglo XX, la Biblia ha sido siempre un instrumento doble, herramienta de conexión con las masas y escudo personal en los momentos de mayor vulnerabilidad. Pero en el caso de Maduro, la cita bíblica adquiere una dimensión diferente, casi paradójica. Aquí está un hombre que durante años se presentó como heredero de la revolución bolivariana. Un hombre que construyó un culto cuasi religioso alrededor de la figura de Hugo Chávez, a quien llegó a comparar con Jesucristo, a quien presentó ante sus seguidores como un ser que había ascendido a los cielos para velar por Venezuela desde arriba. Un hombre que utilizó el lenguaje de lo sagrado y lo profano para construir una narrativa política que trascendía la simple gestión del Estado y se convertía en una misión histórica, casi mística, y sin embargo, ahora es él quien cita el Evangelio. No desde el palacio presidencial, no desde el estrado de una plaza pública repleta de seguidores vestidos de rojo, no desde la pantalla gigante de una cadena nacional, sino desde un lugar que nunca imaginó que sería su escenario. La pregunta que surge de inmediato es escalofriante en su complejidad. ¿Es esto un acto de estrategia? Un gesto calculado de manipulación hacia sus seguidores más fieles, diseñado para mantener viva la llama revolucionaria en un momento de máxima fragilidad? ¿O estamos ante algo mucho más perturbador? Un hombre que está, por primera vez en mucho tiempo, enfrentando la realidad tal y como es, sin el filtro del poder, sin la armadura del Estado, sin los aparatos que durante años le permitieron distorsionar la verdad a su conveniencia. No hay respuesta definitiva. Y esa ambigüedad, como veremos, es precisamente el corazón de este mensaje. La manera en que Maduro se dirige a su audiencia no es casual, nunca lo ha sido. Desde sus primeros años como dirigente sindical en el metro de Caracas, pasando por su etapa como canciller de Hugo Chávez y su ascenso a la presidencia en 2013,
Maduro ha demostrado una comprensión instintiva del poder del lenguaje. No es un orador brillante en el sentido clásico del término. No tiene la elocuencia natural de Chávez, quien podía hablar durante horas y mantener a las masas suspendidas entre el fervor y la devoción. Pero Maduro tiene otra cosa. Tiene la capacidad de hablar directamente al corazón de su base electoral, de encontrar las palabras que resuenan en la experiencia cotidiana de los sectores populares venezolanos. En este mensaje, esa capacidad se expresa de una manera diferente. Habla de unión, de perdón, de reconciliación. Palabras que nunca utilizaría en un discurso de poder, palabras que pertenecen al registro emocional de quien ha sido derrotado o quien se prepara para hacerlo. Pero al mismo tiempo, cada frase parece cuidadosamente calculada para proyectar calma y control. Hay una tensión permanente entre lo que las palabras dicen y lo que la situación implica, entre la compostura que intenta proyectar y la fisura que inevitablemente se filtra a través del texto. Firmes, serenos, en oración permanente. 3 palabras que funcionan como un mantra, una declaración silenciosa de resiliencia, pero también un testimonio involuntario de soledad. Porque firmes implica que hay una fuerza que intenta doblarlos. Serenos implica que hay razones para el desasosiego. Y, en oración permanente, implica que las herramientas humanas ya no son suficientes y es necesario recurrir a algo más grande. Juntas, estas 3 palabras pintan un retrato que ningún discurso oficial podría construir. El retrato de un hombre que está luchando. No contra un enemigo externo, no contra el imperialismo o la oligarquía, las categorías habituales de su vocabulario político, sino contra algo mucho más íntimo y mucho más difícil de combatir, contra la pérdida de control, contra la incertidumbre, contra el silencio que rodea a quienes han caído desde lo más alto. La soledad de Maduro no es solo física, aunque esa dimensión también existe y es importante. Es la soledad de un hombre que ha perdido el control de su mundo, de su país, de su narrativa, y que ahora intenta sostener, con palabras, lo que ya no puede sostener con poder. Hay otra capa más profunda en este mensaje, una que pocos analistas políticos convencionales han señalado porque exige cruzar la frontera entre el análisis político y el análisis psicológico. Y es que la cita bíblica, lejos de ser un simple guiño religioso dirigido a la base chavista, funciona como un mecanismo psicológico complejo y revelador. Cuando un líder acostumbrado a proyectar fuerza recurre a la fe, está haciendo varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, muestra vulnerabilidad. La fe es la respuesta humana universal ante la impotencia, ante aquello que está más allá de nuestro control. Por otro lado, muestra esperanza. La oración implica que aún hay algo por lo cual vale la pena pedir, que el futuro no está completamente cerrado. Y por último, muestra estrategia. En el contexto político latinoamericano, donde la religiosidad popular es profunda y generalizada, apelar a la fe es también apelar a un código cultural compartido con millones de seguidores. Pero hay algo más, algo que tiene que ver con la psicología del poder y con lo que los especialistas en comportamiento humano llaman la disonancia cognitiva. La tensión mental que experimentamos cuando nuestra imagen de nosotros mismos entra en conflicto con la realidad que vivimos. Un hombre que durante años se definió a sí mismo como el conductor de la revolución, como el protector del pueblo, como el heredero de Bolívar y Chávez, se enfrenta ahora a una realidad que contradice radicalmente esa imagen. No puede gobernar con normalidad, no puede moverse con libertad, no puede acceder a los recursos financieros que antes estaban a su disposición. El mundo que construyó durante más de una década se ha reducido a dimensiones que habría considerado impensables. ¿Cómo sobrevive psicológicamente a esa contradicción? La respuesta, en parte, está en el mensaje. La fe no es solo un recurso retórico, es también un mecanismo de supervivencia interior. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Son palabras que prometen que la situación presente no es definitiva, que hay una salida, que la derrota no es el final. Para un hombre que necesita mantener intacta su narrativa interna de líder invencible, esa promesa es tanto política como existencial. Es la coexistencia de la desesperación y la calculada presentación de seguridad. Es la mente de un hombre atrapado entre la ilusión de poder que todavía sostiene en su fuero interno y la certeza de su impotencia que la realidad le impone desde afuera. El mensaje de Maduro también tiene implicaciones profundas para sus seguidores.
Y este es un aspecto que merece ser analizado con detenimiento, porque nos habla no solo del emisor, sino también de los receptores, de esa base social que durante años sostuvo al chavismo en el poder y que ahora se enfrenta a su propia crisis de identidad colectiva. Desde Caracas, desde los rincones más remotos de Venezuela, desde la diáspora venezolana dispersa por más de 100 países, el mensaje fue interpretado como un llamado a la resiliencia, a la continuidad del proyecto revolucionario. Cada palabra escrita en Telegram, en X, en WhatsApp, en los grupos familiares y políticos que conforman el tejido social del chavismo, fue una señal de que el líder sigue ahí, de que no ha claudicado, de que la revolución no ha muerto aunque su conductor esté confinado. Pero aquí es donde entra en juego una dinámica social que los analistas suelen ignorar cuando estudian los movimientos políticos populistas: la función del mártir. En la tradición política latinoamericana, el líder encarcelado o exiliado no pierde necesariamente su poder simbólico. A veces, paradójicamente, lo gana. Piense en Juan Domingo Perón, exiliado en Madrid, cuya ausencia lo convirtió en una figura casi mítica que regresó al poder años después. Piense en el propio Hugo Chávez, tras el golpe de Estado fallido de 2002, cuyo breve encarcelamiento no hizo sino multiplicar su apoyo popular. Maduro parece ser consciente de esta dinámica, o al menos su comunicación sugiere que está intentando activarla. Al presentarse como alguien que sufre pero no se rinde, que está bajo presión pero mantiene la serenidad, que está en oración pero firme en sus convicciones, construye un relato de sacrificio revolucionario que resuena profundamente en una base social educada durante décadas en la narrativa del pueblo oprimido que resiste al poder imperial. Cada palabra escrita en las redes sociales es un intento de mantener la cohesión del movimiento chavista, de mantener viva la narrativa de resistencia, de impedir que el vacío de poder se traduzca en una ruptura del cuerpo político que durante años sostuvo al régimen. Aunque el control real se haya desvanecido, aunque los mecanismos de poder concretos estén comprometidos, la narrativa puede sobrevivir. Y en política, la narrativa tiene una fuerza propia que a veces supera a los hechos materiales, pero aquí es donde todo cambia de dimensión. Porque hay una pregunta que atraviesa este análisis como una corriente subterránea y que no podemos eludir. ¿Qué significa realmente estar bien cuando tu mundo se ha reducido a una celda? Cuando no puedes acceder con normalidad a tus cuentas, a tu gobierno, a tus aliados internacionales. Cuando el aparato del Estado que construiste durante años ya no responde a tus órdenes con la misma fluidez de antes. Esa frase, aparentemente simple y casi trivial, "nosotros estamos bien", se vuelve inquietante cuando se lee en su contexto real. Se vuelve una de esas frases que pueden significar exactamente lo contrario de lo que dicen, dependiendo de quién las pronuncie y desde dónde las pronuncie. Puede ser una máscara. La máscara que los líderes en apuros han utilizado siempre para ocultar la dimensión real de su derrota, para evitar que sus enemigos vean el alcance verdadero de su vulnerabilidad. En ese caso, estamos bien, sería la performance de la fortaleza. El gesto teatral del luchador que en el 10º round sigue de pie aunque sangre por varios cortes. Puede ser un intento genuino de sobrevivir psicológicamente. Un mecanismo de autoconvicción. La manera en que los seres humanos nos decimos a nosotros mismos que podemos con todo, que el peso que cargamos no nos aplasta, aunque por momentos sentamos las rodillas doblarse. En ese caso, estamos bien. Sería menos una declaración dirigida al exterior que una afirmación dirigida hacia adentro, un acto de voluntad sobre la propia psique. O puede ser una sincera expresión de aceptación, la paz, que a veces encuentran quienes, tras años de lucha frenética por el poder, se ven obligados a detenerse. La quietud paradójica del confinamiento que, en ciertos casos extremos, puede generar una especie de claridad que la vida de poder normalmente no permite. No podemos saber cuál de estas interpretaciones es la correcta. Y esa incertidumbre fundamental, esa imposibilidad de penetrar con certeza en la mente del emisor, es precisamente lo que convierte a este mensaje en un objeto de análisis tan potente y tan perturbador al mismo tiempo. En el análisis de cualquier comunicación política, lo que se omite es tan importante como lo que se dice. Y el mensaje de Maduro está lleno de silencios significativos, de ausencias que hablan tanto como las palabras presentes. No menciona directamente a sus abogados, aunque la situación legal que lo rodea es el contexto inevitable de cualquier lectura honesta del texto.
No menciona las dificultades financieras que las sanciones internacionales han generado para quienes están en su entorno y deben moverse en un sistema financiero global que los rechaza. No menciona a los países que alguna vez fueron sus aliados estratégicos y que ahora mantienen un silencio elocuente o han comenzado a recalibrarse geopolíticamente. No menciona a los generales, a los ministros, a los operadores políticos que durante años fueron los engranajes de un sistema construido sobre lealtades personales y beneficios materiales mutuos. En el ecosistema del poder venezolano bajo Maduro, esas lealtades nunca fueron ideológicas en sentido puro, fueron siempre también transaccionales. Y cuando el centro de la transacción pierde capacidad de otorgar beneficios, las lealtades se vuelven líquidas. Maduro no menciona todo esto, pero su mensaje lo sugiere indirectamente, con la elegancia involuntaria del silencio. Es un hombre que controló un país que alguna vez fue su reino y ahora debe enfrentar la imposibilidad de moverse libremente dentro de las reglas que él mismo había establecido. Debe enfrentar el hecho de que el mundo que construyó a su medida tiene sus propias leyes de gravedad y que esas leyes no hacen excepciones ni siquiera para quien las diseñó. Cada oración del mensaje está impregnada de un doble filo. Por un lado, ofrece esperanza a sus seguidores, proyecta continuidad y resistencia. Por otro, revela, para quien sabe leer entre líneas, la profundidad de un aislamiento que va mucho más allá de lo físico. Es imposible separar la estrategia de la vulnerabilidad en este texto. Y es precisamente esa tensión irresoluble la que mantiene al mundo observando, analizando, discutiendo, proyectando sobre esas pocas líneas sus propias interpretaciones y miedos. La reacción internacional al mensaje añade otra dimensión que enriquece el análisis sin simplificarlo, porque el mensaje no fue leído solo en Venezuela. Fue leído en Washington, donde los analistas de política exterior buscan señales sobre la estabilidad del régimen. Fue leído en La Habana, donde el gobierno cubano sigue con atención la evolución de uno de sus aliados estratégicos más importantes. Fue leído en Moscú y en Beijing, donde los cálculos geopolíticos sobre América Latina son complejos y permanentes. Fue leído en Bogotá, en Lima, en Buenos Aires, en México, donde los gobiernos latinoamericanos navegan entre las presiones ideológicas y los imperativos pragmáticos de la política regional. Cada uno de esos lectores internacionales tiene sus propios intereses, sus propias preguntas, sus propias interpretaciones. Para unos, el mensaje es una señal de debilidad que confirma la narrativa del régimen en declive irreversible. Para otros, es una demostración de la resiliencia de Maduro y de su capacidad para mantener la comunicación política incluso desde la adversidad, lo cual sugiere que no es conveniente subestimarlo. Mientras Europa, América Latina y las potencias globales evalúan la situación en términos estratégicos, Maduro proyecta hacia el exterior la narrativa de que todo sigue bajo control, que hay una mano firme en el timón, aunque las aguas estén revueltas. Ese contraste entre la percepción que intenta construir y la realidad que la comunidad internacional percibe desde afuera es donde la historia adquiere su dimensión más dramática, donde el teatro político muestra su maquinaria con mayor claridad. Porque la política exterior de cualquier Estado se construye sobre percepciones tanto como sobre hechos, y si Maduro logra mantener la percepción de control, aunque ese control sea parcial o ficticio, puede seguir siendo un interlocutor que los actores internacionales no pueden ignorar. Si pierde esa percepción, si el mundo lee en sus palabras la señal definitiva del fin, entonces el escenario cambia de manera radical y los tiempos se aceleran. El mensaje es, también desde esta perspectiva, un acto de guerra comunicacional librado en el teatro de la opinión pública global. La estrategia comunicacional de Maduro en este momento específico es magistral en su aparente sencillez, aunque silenciosa en sus métodos. Esta es quizás la dimensión más fría y más calculada del análisis, la que nos recuerda que detrás del hombre que ora y sufre hay también un operador político con décadas de experiencia en la supervivencia. Cada palabra está calibrada para provocar discusión, para polarizar, para mantener la relevancia política a pesar del confinamiento. Porque en el ecosistema mediático contemporáneo, la relevancia no se mide solo por el poder formal, se mide también por la capacidad de generar conversación. Y este mensaje generó conversación, mucha conversación. La viralidad de un mensaje no se mide solo por el número de likes o retweets, se mide por la capacidad de generar debate, dudas, preguntas que no pueden resolverse fácilmente. Este mensaje lo hizo a nivel global, y lo hizo con apenas 4 párrafos y una cita bíblica.
Ese es un logro comunicacional que no puede atribuirse solo al azar. Hay un detalle psicológico adicional que merece atención sostenida. Maduro repite conceptos de fortaleza y fe de manera sistemática a lo largo del texto. Firmes, serenos y en oración permanente. No es un líder simplemente tratando de tranquilizar a su base, aunque esa función también existe y es legítima. Es un hombre que se enfrenta a la necesidad de mantener su identidad intacta frente al mundo y posiblemente frente a sí mismo. Hemos visto este fenómeno en otros líderes históricos que enfrentaron la caída desde el poder. Hay un momento en la vida de quienes ejercieron el poder absoluto en que el mayor desafío ya no es político ni militar ni económico, es existencial. Es el desafío de seguir siendo alguien cuando las estructuras que definían ese alguien han desaparecido o se han debilitado de manera irreversible. La identidad de Maduro estaba construida sobre el poder. Un hombre que durante años definió su existencia por su capacidad de controlar personas, instituciones, recursos, narrativas, ahora obligado a redefinir su poder desde la pasividad, desde la oración, desde la espera. Es un giro existencial radical que pocas personas están equipadas para manejar, y el texto del mensaje muestra tanto la estrategia como la tensión de ese proceso de redefinición. El mensaje tiene otra función crucial que merece ser examinada por separado porque toca algo más profundo que la mera política. La función de humanizar a un líder que ha sido retratado durante años por sus propios seguidores y por sus detractores como algo más o algo menos que humano. Durante más de una década, Maduro fue construido por su entorno como el obrero presidente, el hombre del pueblo, el conductor humilde de la revolución. Pero también fue construido, especialmente por sus enemigos, como el símbolo de la represión, de la incompetencia, de la dictadura. Ambas construcciones comparten algo en común. Le niegan la complejidad humana. Lo convierten en un símbolo, ya sea positivo o negativo, y al hacerlo lo deshumanizan. Ahora, detrás de la pantalla, desde el silencio de un confinamiento que nadie había previsto en los guiones habituales de la política venezolana, emerge algo diferente. Emerge un hombre que muestra fragilidad, que confiesa que necesita la oración, que dice a sus seguidores, no estemos tristes, como si él mismo necesitara escuchar esas palabras tanto como ellos. Emerge una humanidad que el ejercicio del poder durante años había mantenido cuidadosamente oculta, y esa humanización tiene efectos complejos y contradictorios en la opinión pública. Para quienes siempre lo apoyaron, confirma que el líder es uno de ellos, que sufre como ellos sufren, que la revolución es también una experiencia emocional y espiritual. Para quienes siempre lo rechazaron, la humanización puede generar una incomodidad específica, la de tener que enfrentar que el adversario político no es un monstruo, sino un hombre, con todo lo que eso implica en términos de responsabilidad moral y de lectura histórica. Esto provoca una polarización nueva, diferente de la polarización política habitual. Algunos lo ven como un hombre en transformación genuina, quizás en una especie de catarsis que el poder nunca le habría permitido. Otros lo ven como un actor consumado, cuya mayor habilidad siempre fue la de adaptarse al registro emocional que cada momento requería. Cada interpretación genera discusión, debate y, por lo tanto, viralidad. Hay una dimensión temporal en este mensaje que merece un análisis específico porque habla de la experiencia del confinamiento y del poder de maneras que trascienden el caso de Maduro. El tiempo del poder es un tiempo acelerado. Es el tiempo de las decisiones urgentes, de las crisis que se suceden sin dar respiro, de los calendarios que se llenan semanas antes, de las agendas que dictan el ritmo de la existencia. Quien ha gobernado sabe que el poder tiene su propio metabolismo, que impone su cadencia sobre la vida del que lo ejerce y sobre todos los que orbitan a su alrededor. El tiempo del confinamiento es radicalmente diferente. Es un tiempo que se dilata, que pierde su estructura habitual, que crea una especie de pausa forzada que puede ser tanto liberadora como devastadora según la psicología de quien la vive. Para alguien acostumbrado al tiempo del poder, ese cambio es un shock cultural y existencial de primera magnitud. Las palabras del mensaje parecen escritas desde ese tiempo detenido. No hay urgencia en el texto, no hay la presión del decisor que tiene que actuar ahora mismo. Hay reflexión, hay calma aparente, hay la cadencia suave de quien tiene tiempo para elegir cada palabra. Y esa cadencia dice algo sobre el estado interno del emisor, sea auténtica o calculada. Habla de alguien que ha aprendido, por las circunstancias y no por voluntad propia, a habitar de otra manera el tiempo.
La oración que menciona Maduro es también una práctica temporal. Orar es detenerse, es salir del tiempo de la acción para entrar en el tiempo de la escucha y la espera. Es una disciplina que el poder normalmente no permite, o que al menos hace muy difícil. El hecho de que presente la oración no como un acto puntual, sino como un estado permanente, en oración permanente, sugiere que el confinamiento lo ha llevado a habitar ese tiempo diferente, el tiempo de quien ya no puede actuar y solo puede esperar. El efecto en la opinión pública fue inmediato y sostenido. Las discusiones en redes, en medios internacionales y en los círculos de poder venezolano, tanto los que siguen dentro del país como los que operan desde el exilio o desde la diáspora, se centraron en dos preguntas esenciales que ningún analista pudo resolver con certeza. La primera, ¿realmente cree Maduro que todo puede resolverse? ¿Está habitando genuinamente la esperanza que sus palabras proyectan o es una esperanza construida, fabricada para el consumo externo? La segunda, ¿o está actuando, usando la narrativa para protegerse en el presente y preparar un retorno futuro? ¿Es esto el primer capítulo de una reconstrucción estratégica que todavía no podemos ver en su totalidad? La respuesta no es clara, y eso es exactamente lo que alimenta la viralidad. En el ecosistema de la información contemporánea, la ambigüedad no es una debilidad de la comunicación política, es una fortaleza. Es una fortaleza. Un mensaje que puede leerse de dos maneras opuestas genera el doble de conversación que un mensaje unívoco. Hace que tanto los partidarios como los adversarios del emisor tengan algo que decir, algo que argumentar, algo que refutar. Maduro menciona la oración, la fe, la perseverancia. Pero esas palabras también son un recordatorio de su aparente desconexión con la realidad política inmediata. Es un hombre que vivió más de una década en un mundo donde él dictaba las reglas, donde la realidad se plegaba, al menos en la narrativa oficial, a sus interpretaciones. Y ahora debe adaptarse a un mundo en que esas reglas no lo protegen, donde la realidad no le debe ningún favor. Ese proceso de adaptación o de resistencia a la adaptación es visible en el texto. Y esa visibilidad, aunque involuntaria, es también parte de lo que hace que el mensaje sea tan poderoso como documento humano. Al final, lo que Maduro logró con este mensaje es monumental en términos comunicacionales. Convirtió un texto de pocas líneas en un fenómeno de análisis global. Cada palabra fue diseccionada, cada pausa interpretada, cada referencia política y religiosa examinada desde múltiples perspectivas disciplinares. La politología, la psicología, la semiología, el periodismo, la sociología. Un mensaje que trasciende la coyuntura política para convertirse en un estudio sobre poder, resiliencia y la mente humana bajo presión extrema. Pero hay algo más, una última capa que yace por debajo de todas las anteriores y que quizás sea la más importante. Porque hay una pregunta que este análisis nos deja y que ningún dato externo puede responder completamente. ¿Está realmente procesando Maduro la derrota? Está, en el silencio del confinamiento, comenzando un proceso genuino de confrontación con sus límites, con las consecuencias de sus decisiones, con el daño que su régimen causó a millones de venezolanos que emigraron, que perdieron familiares, que vivieron en la escasez y el miedo durante años, o sigue creando una realidad paralela, el hábito más arraigado de su vida política, una realidad en que él sigue siendo el héroe de la historia, en que el confinamiento es solo un capítulo pasajero antes del retorno triunfal, en que la fe y la perseverancia serán recompensadas con la restauración de todo lo que se perdió. ¿Es un líder en meditación estratégica, midiendo sus tiempos, esperando la oportunidad? ¿O es un hombre que finalmente, forzado por las circunstancias, está aprendiendo a vivir con sus límites como cualquier ser humano? La verdadera cárcel, quizás, no está en el lugar físico donde se encuentra. La verdadera cárcel está en la mente que construyó su propio mundo durante más de una década y que ahora debe aprender a existir en un lugar donde ese mundo ya no existe tal y como fue concebido. La verdadera cárcel es la de quien no puede dejar de ser lo que fue, aunque lo que fue ya no sea posible. Y esa cárcel, la cárcel de la identidad atrapada en su propio mito, es la más difícil de todas las cárceles, porque no tiene muros físicos que destruir ni cerrojos que abrir. Solo tiene la mente que la construyó, mirándose en el espejo de sus propias palabras y preguntándose si lo que ve es todavía verdad. Dejamos la historia aquí, por ahora. No porque tenga un final, sino porque los finales en política rara vez llegan cuando los analistas los esperan, y este caso no es la excepción.
El mensaje de Maduro sigue siendo, en su esencia, una pregunta abierta. Una pregunta sobre el poder y sus límites. Una pregunta sobre la identidad cuando el cargo que la definía desaparece o se ve comprometido. Una pregunta sobre la fe como último recurso de quien ha agotado todos los recursos materiales. Una pregunta sobre la estrategia y la autenticidad, y sobre la posibilidad, siempre perturbadora, de que ambas coexistan sin contradicción en la misma mente y en el mismo texto. No hay respuestas definitivas. Hay solo el mensaje flotando en el espacio digital, siendo leído y releído, interpretado y reinterpretado, mientras el mundo continúa girando y la historia, como siempre, sigue escribiéndose. Y ahí es donde, de momento, debemos dejarla.